dónde vas. Cada 12 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, en recordación a la fecha de fallecimiento del primer donante cadavérico en Paraguay, el doctor Marco Aguayo. El ejemplo de humanidad, altruismo y generosa dación del doctor Marco Aguayo es un legado que debe ser evocado para que las sucesivas generaciones de paraguayos tomen conciencia del valor y significado de la donación de órganos y tejidos. Un donante de órganos y tejidos puede salvar hasta 8 vidas y mejorar la calidad de vida de más de 50 personas. La donación de órganos es la máxima expresión de amor entre los seres humanos. Es la materialización del gesto más sublime que una persona puede ofrecer al semejante. En ese sentido, no podemos dejar de recordar a las numerosas vidas que han sido salvadas gracias a la donación de órganos y exhortar al mismo tiempo al cuidado de la salud, llevando una vida sana. Al respecto, el Ministerio de Salud confirma que el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones es mayor cuando la hipertensión se acompaña de otros factores, tales como el tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la inactividad física, la obesidad, la diabetes y el colesterol elevado. Llévame a donde vas.